Permítame pues darles la bienvenida a todos, expresar nuestro contento en este noveno encuentro de un ciclo pautado a 10. Olguita, mi mujer, me preguntaba esa cosa, ¿y hasta cuándo van a hacer los foros? Han pasado como meses. Bueno, estamos hoy justo en el penúltimo, la semana que viene tenemos nuestro último encuentro bien importante, de balance. Vamos a pedirle a todo el mundo ayudarnos a reflexionar porque la idea es efectivamente que a partir de acá puedan surgir nuevas iniciativas, cosas a hacer desde nuestra plataforma, desde CICIBEN, pero igualmente desde otros ámbitos para impulsar este proceso de la justicia universal, de la justicia internacional. Bueno, en este noveno foro ya lo va a presentar nuestro presidente, William Cárdenas Rubio, presidente de CICIBEN, presidente de la plataforma eh, Venezolanos en Madrid, y quien ha sido el primer venezolano que actuó ante la Corte Penal Internacional y que tiene una enorme experiencia en justicia internacional. Para mí, verdad que es un orgullo presentarlo, dejarlo hoy con nosotros, como es un orgullo tenerlo como presidente de CICIB. Sin más, William Cárdenas Rubio para presentar el tema de hoy y nuestro ponente de hoy. Adelante, William. Bueno, buenas tardes. Un cordial saludo a todos y un especial saludo al embajador Orlando Viera Blanco por dedicarnos parte de su valioso tiempo para analizar el tema que vamos a desarrollar el día de hoy en este, como decía perfectamente Paciano, este noveno foro de CICIBEN. Muchísimas gracias, Paciano, por tus gentiles palabras. Y yo creo que sí, que se han extendido los foros, pero se han extendido también en el enriquecimiento que nos han aportado para conocer lo que han sido estos 20 años de criminalidad continuada en Venezuela. Bueno, presentar al embajador Orlando Viera Blanco, a mí me complace muchísimo. En primer lugar, voy a señalar una semblanza, la semblanza de su currículum vitae, ¿no? Es abogado cum laude egresado de la Universidad Católica de 87, con posgrado en Derecho Mercantil, diplomado en Propiedad Intelectual en Nueva York, maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, maestría ejecutiva en Administración de Negocios, summa cum laude en Westfield University, diplomado también en la Universidad de Quebec en Montreal, profesor de Cultura Política, Liderazgo y Valores Democráticos del IESA, escritor, columnista por más de 30 años en el Universal y múltiples periódicos y portales, moderador de televisión del programa de televisión Enfoque Global, embajador jefe de la Misión Diplomática de Venezuela, padre de 4 hijos, felizmente casado, venezolano orgulloso de nuestro linaje. Así se define efectivamente, y yo creo que esto coincide con lo que ha sido, bueno, pues lo que Orlando nos ha demostrado durante todo este tiempo de lucha para el rescate de las libertades y la democracia venezolana. Yo tengo que decir que conocí a Orlando hace unos 3, 4 años aquí en Madrid y me llevé una gratísima impresión de saber por su angustia y preocupación por lo que nos estaba pasando en Venezuela y por supuesto él conoce al detalle la cantidad de situaciones que hemos tenido que vivir, que ha tenido que vivir la población venezolana en estos 20 años de angustia y de dolor. Pero particularmente, bueno, pues yo creo que Orlando está en un lugar extraordinario para podernos dar luces acerca de lo que ha sido la denuncia inédita, primera vez que ocurría de 6 estados partes a una auténtica organización criminal que está instalada y que ha secuestrado los poderes públicos y las instituciones en Venezuela. Uno de esos países es Canadá y a Canadá ha sido destinado por el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, Orlando Viera Blanco, como
como su representante. Yo creo que esto le ha permitido tener acceso a una cantidad de detalles importantísimos que gravitan sobre lo que pueda pasar en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y en la sala de cuestiones preliminares yo creo que más temprano que tarde. Así que con muchísimo gusto, para mí es realmente un placer tener a Orlando entre nosotros, compartir esto que ha sido una experiencia, un ejercicio académico, un ejercicio de conocimiento importante sobre lo que ha ocurrido en nuestro país. Así que con muchísimo gusto, embajador, le oiremos con mucha atención y mucho detenimiento. Bueno, pues sí, querido William, muchas gracias por tus palabras, por tus expresiones de calidez, de reconocimiento. Quiero, obviamente, saludar inicialmente a nuestro querido Paciano Padrón, que hoy está al frente de esta importante organización que la vine a hacer, de la cual me siento parte, por cierto, y que cuando me despidan pues de este cargo me reincorporaré disciplinadamente para desplazar del cargo de presidente a Paciano Padrón. Así que ya estamos en esa ruta. Yo te ayudo. Muy bien. Efectivamente, también quiero saludar, por cierto, bueno, a todos. Esto no va a ser una ponencia magistral, esto va a ser una conversación entre hombres conocedores del asunto. Con Walter Márquez, quien siempre ha sido un aliado en estos temas, hemos estado juntos también, bueno, caminando, rodando, como lo quieras ver, Walter, el mundo en La Haya. Hemos estado, igualmente he contado con el apoyo de Bitoco, que está aquí, del profesor Salgueiro, en fin. Saludo igualmente a Álvaro Briceño, quien es el jefe del despacho, de nuestro despacho en Canadá, y a todos los integrantes, y un saludo cordial también a mi esposa que está presente, a Gaby, dando fe de que el matrimonio continúa. De tal manera que para comenzar con la ponencia, lo primero que quiero comentar, siguiendo la idea del torbellino, porque así le dicen a mi querido William, con sus afanes y sus cualidades taurinas, al torbellino, quiero expresar que después de básicamente 3 años de haber sido testigo cercano como embajador de esto que se llama la justicia penal internacional, yo quiero comenzar diciendo, como le comentaba ayer al profesor Salgueiro, a quien entrevisté en mi programa, que se comienzan a derribar algunos mitos sobre lo que realmente podemos esperar de la justicia penal internacional. Uno de los mitos es que ante esta instancia no se radican cientos o miles de casos. Eso es importante aclararlo porque lo que debemos esperar de ella, de la justicia penal internacional, son responsabilidades y en consecuencia penas o condenas dirigidas muy puntualmente a quien se considera, digamos, cabeza de una cadena de mando donde ni están cientos de acusados, como tampoco hay ni existen en la Corte con la situación Venezuela 1 cientos de denuncias acreditadas en los términos de sustentación probatoria que esto merece. A mí me parece que en términos éticos es importante aclararlo porque se ha generado una expectativa inmensa con relación a esta Corte, cuando en realidad la Corte viene procesando relativamente no pocos casos, ya voy a aclarar, sino que un universo muy puntual de casos que cuentan con la debida sustentabilidad probatoria y con los testimonios recogidos mediante la metodología de rigor, metodologías de entrevistas que le permiten a ellos avanzar en lo que ha avanzado. Sin duda alguna, debemos reconocer, y esto lo ha denunciado Walter, que ha habido dilación. Sin duda alguna no ha habido, digamos, una eficiente
avance en el proceso, o más los que representamos víctimas ante esta Corte, pero en descargo de las cosas, repito, también la Corte ha esperado por darle mayor visibilidad probatoria, mayor rigurosidad a lo que es el procedimiento. Tenemos en este momento denuncias debidamente acreditarias con una fuerte sustentabilidad probatoria, como la denuncia de la fiscal Ortega Díaz. Tenemos informe que alguien mencionaba por allí, que hoy sale el segundo informe de la Fact-Finding Mission. Este informe procesó 239 incidencias en más de 2.000 párrafos y 450 páginas, lo cual además se hizo durante un año y que, por cierto, esto es costoso. Esto es muy costoso. Entonces, imagínense ustedes la irresponsabilidad que comporta cuando algunos dicen que tienen cientos de denuncias y lo hacen vía Twitter y le crean, digamos, a la población la sensación de que cómo es posible de que habiendo 200, 300, 500 denuncias de tortura, esto todavía no haya sido objeto de justicia. Tenemos el informe de la OEA 2018, en el cual también se recogieron testimonios directos con una actividad probatoria sustentable, donde estaba el juez Cantón, Irving Cotler, de aquí de Canadá, quien es una leyenda viva, el último abogado vivo de Mandela. Y todo esto se tiene que también superar otro obstáculo, que es que si se considera o no esto vinculante a los fines de la Corte Penal Internacional. Este servidor estuvo en Ginebra hace cuestión de año y medio, y me reuní con el despacho de la alta comisionada de derechos humanos, la señora Bachelet, y fue notorio saber que todo lo que se produce tanto en este despacho de la alta comisionada como en la Fact-Finding Mission es relativamente vinculante, porque aunque todo pertenezca a una misma familia de derechos humanos, la Corte tiene la reserva de valorar todos estos hechos una vez que determina que hubo una metodología correcta, que hubo una recolección probatoria, digamos, acorde con los procesos. Es decir, que no todo sucede con la inmediatez ni con la rigurosidad que, repito, se le ha dicho a la opinión pública. A partir de allí, entonces tenemos hoy una realidad. La remisión inédita nunca se había producido, que 6 países en su momento, a saber, Chile, Canadá, Paraguay, Perú, Colombia y Argentina, hicieron en su momento, esto es el 28 de septiembre del 2018, y la cual también abre muchas divergencias interpretativas en cuanto a cuál debe ser ante una remisión la actitud del fiscal o de la fiscal, hoy comienza a encontrar realmente asidero real para concluir, primera conclusión, que tenemos virtualmente cerrado la fase preliminar que decretó la señora Bensouda en febrero del 2018 y que estamos ciertamente a las puertas del inicio de una investigación. Ciertamente, fíjense que hoy mismo, es un breaking news, está siendo publicado el reporte de la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, en el cual es muy importante recalcar y subrayar que se enfocó en desmontar la complementariedad, o si lo queremos decir en positivo, se dedicó de alguna manera a activar la complementariedad negativa. Esto es la jurisdicción que de manera complementaria, quiero aclarar que no es ni residual, ni sustitutiva, ni supletoria, sino complementaria, tiene la Corte. ¿Y por qué quiero decir esto de complementaria? Porque también sobre la complementariedad hay mucha, digamos, confusión, y algunos pretenden también confundir a la opinión pública sobre esto. Por eso es que me gusta este foro, porque tenemos que hablarlo entre expertos. Y no es que me considere un experto, pero me considero, al menos ya que tengo alguna lectura sobre lo que viene sucediendo en una corte que es relativamente joven y que tiene una doctrina bastante precisable. Digo joven porque fue recientemente creada hace apenas unos 18 años. ¿Qué quiero comentar con lo de la complementariedad? Con su carácter complementario. Bueno, que fíjense ustedes que ya se hacen públicas las versiones editadas de las partes por una resolución de la Sala de Cuestiones Previas hace relativamente no más de 3 meses.
Esta sala de cuestiones previas ha dicho, entre otras cosas, que aun cuando haya colaboración, que aun cuando haya intervención, que es el deber además del fiscal con el Estado venezolano, eso no impide o no puede, y literalmente dijo esto no puede obstaculizar, manchar la posibilidad de intervención de esta Corte si se determina que ante eventos o ante crímenes de lesa humanidad ha habido inacción por parte de la justicia venezolana. Y remata diciendo esa misma sala de cuestiones previas que en efecto ha habido inacción, ha habido justicia, no ha habido justicia en Venezuela, la cual no considera ni imparcial ni considera en todo caso autónoma e independiente. Esto es muy importante porque ya la sala se ha pronunciado. Esto no había ocurrido en el caso Venezuela, el caso Colombia 2004. Y aquí por eso apelo nuevamente a pedirle a todas las personas que están aquí con voz autorizada que por favor, de manera responsable, nos aboquemos a desmentir aquellos mensajes confusionales que pretenden decir que una mesa de negociación estaría de alguna manera afectando, vulnerando, restando el trabajo que se ha hecho en la Corte Penal Internacional durante muchos años. Esa es una aseveración que me empeño en decir, es una terrible aseveración irresponsable porque enrarece más la complejada situación política y la situación de frustraciones que se vienen generando en el colectivo venezolano. Si hay una esperanza real, autónoma, independiente, que obra sobre la base de una rigurosidad metodológica y una rigurosidad procesal, es la que se estima en la Corte, por cierto, insisto y subrayo, muy diferente a la realidad 2004 cuando llegó el señor Uribe al poder en Colombia, porque aquí ha habido un avance muy importante en lo que es el proceso. ¿Por qué muy importante? Bueno, Canadá, por cierto, impulsó la Fact-Finding Mission. Canadá ha sido uno de los países que en el periodo que correspondió al 2020 de la Fact-Finding Mission subvencionó económicamente esta comisión, y por eso fui a Ginebra para abogar por la continuidad, por el voto favorable de esta misión para lo que ha sido la gestión de este año. Este año, dice esta Corte, se enfoca precisamente, les decía, en desmontar la complementariedad. Acabo de lanzar una cadena, un hilo, en donde más o menos textualmente cito lo que dice el reporte del día miércoles, del día de ayer, de la Fact-Finding Mission. Entre otras cosas dice que ha habido o se ha detectado una responsabilidad de jueces, fiscales y de órganos de inteligencia del Estado en reprimir opositores o aquellos que tienen percepción de oposición. En todo caso, ha dicho ese informe que se han detectado personas entrevistadas, al menos más de 80, de ciento y tantas que han sido torturadas y siguen siendo imputadas y siguen estando privadas de libertad a través de mecanismos de represión por parte de fiscales, jueces y juezas. Dice algo muy grave, que los órganos de inteligencia como el SEBIN y el DIGISIN han utilizado mecanismos de tortura y con las pruebas obtenidas de esos mecanismos de tortura e ilegítimas han sido utilizadas esas pruebas para reprimir y perseguir. Ha dicho que en definitiva y en conclusión, la justicia en Venezuela se encuentra al servicio de la represión de ciudadanos inocentes e indefensos. Esto, en conclusión, a los fines de lo que se está esperando en la Corte Penal Internacional, desmonta por completo la complementariedad, o digamos, si había dudas de que la Corte Penal Internacional, si a alguien le quedaba alguna duda de que la Corte Penal Internacional tenía ya una jurisdicción para intervenir ante la inacción de la justicia venezolana o ante las tropelías o ante los desafueros que ya se cometen, la Fact-Finding Mission viene con esta determinación a darle fortaleza al criterio de que la Corte Penal Internacional puede perfectamente pasar a lo que llaman ellos cambio de fase que fase de investigación. También el nuevo fiscal ha comentado cosas muy elocuentes
siguiendo con lo que también fue el esfuerzo, por eso que esto es un esfuerzo de todos con sus diferentes narrativas, siguiendo lo que fue el esfuerzo de Walter en su momento. El fiscal en su toma de posición ha dicho, no podemos seguir elevando expectativas frente a esta corte por administración de justicia y hacer tan poco. Y comenta, por cierto, una frase muy típica de los londinenses cuando dice, la mejor parte del pudín es cuando se come. Está claro, el fiscal viene con un interés real en que expectativas que se han creado en torno a la administración de justicia en la Corte se aceleren. Obviamente, se aceleren con sustentabilidad jurídica. Pronto el fiscal aparentemente estará en Colombia, por cierto, donde desde el gobierno interino, sin deseo de intromisión, simplemente se harán los acercamientos vitalmente con víctimas que se encuentran en Colombia, como por ejemplo la viuda del capitán Acosta Arévalo. De tal manera que el fiscal también comentó, o más que comentar, cuando se hicieron públicas las narrativas, las ediciones editadas, y digo editadas, ¿por qué se edita? Porque se ocultan, digamos, los testimonios de víctimas o de familiares para protegerlos. Pero en las consideraciones jurídicas, la verdad que el fiscal dijo cosas como esta. Señor Saad, por ejemplo, yo colaboro con usted en lo que usted quiera que colaboremos, pero entienda muy bien que lo hago en el ánimo que no dilatemos más el proceso. Usted pidió una medida de control judicial. ¿Qué es una medida de control judicial? De reserva judicial. En el ámbito, dice el señor Saab, recuerdo del artículo creo que 68 del estatuto y del 18, bueno, él trata de una vez de activar la estrategia de complementariedad, dame el control judicial para yo tener la reserva, digamos, de estos procesos, y para ello he creado inclusive oficinas especializadas en materia de crímenes de lesa humanidad. Y le contesta, maravilloso, hablemos, colabore usted conmigo, es mi deber colaborar con usted, pero que no siga siendo esto una medida dilatoria, porque usted ha radicado aquí más de 213 páginas cuando realmente le correspondía no radicar más de 20. Y yo prometo contestársela, si la sala de cuestiones previas me lo dice, pero lo voy a contar en un tiempo adecuado, teniendo en cuenta que si detecto, como en efecto se ha venido detectando, que no ha habido justicia en Venezuela, esta corte, este despacho, no va a allanarse de actuar en términos de complementariedad negativa. Es decir, en dos platos. Le ha dicho, vayámonos a la complementariedad positiva, pero esto no, le advirtió de una vez, no va a dejar de lado lo que ya la sala de cuestiones previas había dicho, la evaluación de la justicia en Venezuela como factor de inacción para que entre, digamos, la Corte a administrar justicia, quiero decir, a ir a fase de investigación. Eso lo dijo el fiscal, entre otras cosas. Se hicieron públicos también el intercambio de observaciones, el intercambio de incidencias entre las partes. La oficina de las víctimas pidió que se hicieran públicos y pidió, entre otras cosas, también conocer y saber sobre el avance real que se está realizando en la Corte Penal Internacional para ir a la fase de investigación. Entonces, ya voy cerrando la idea. Como este es un evento donde quiero subrayarlo, los que estamos aquí entendemos cómo ayudar, cómo colaborar en este proceso, digamos, de restaurar la democracia en Venezuela, en esta lucha tan desigual, en esta lucha ciertamente tan llenas de caminos espinosos, espinados e empinados. Bueno, los que saben de este tema, tenemos que asumir una narrativa que de alguna manera gerencie las expectativas, pero que aclare cosas. Y que aclare cosas con profesionalismo, con el mismo sentido jurídico, reivindicando la realidad de lo que viene sucediendo. Ahí están las fechas, ahí están los informes, ahí están las realidades, ahí están las incidencias reales que reposan en la Corte, y las expectativas realmente pueden decirse son favorables, son positivas, pero no generarle a la gente, por un lado, expectativas de que esto sucede de un día a otro, que la gente lo viene madurando, y por otro lado, desmentir con profesionalismo, con moderación, pero con sentido igualmente ciudadano y de consideración con las víctimas, que aquí en la mesa de negociación
la justicia no se negocia. Como tampoco la justicia del Departamento de Estado de Justicia en Estados Unidos se negocia, porque sencillamente no se puede negociar. Esto no es algo de lo cual dispongan las partes en conflicto. Esto corresponde de manera autodeterminada y autónoma a cada país determinarlo, o a cada organismo multilateral decidirlo. Lo que suceda con el señor Saab, lo que suceda con el guardaespaldas de Chávez, con la enfermera, con el Pollo Carvajal, lo que suceda con cualquiera de ellos en un proceso de extradición es un tema de la justicia, y eso no tiene ningún tipo de incidencia en la mesa de negociación. Lo que suceda en la Corte Penal Internacional, lo que se decida en cuanto al cambio de fase y se siga decidiendo, no es un tema negociable del cual pueden disponer, digamos, las partes en disputa, porque eso es un proceso que pertenece ante todo a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y pertenece entre todo a la comunidad de estados partes que precisamente suscribieron el tratado, el Estatuto de Roma, para esos fines, que son los fines de la justicia penal internacional. Lo voy a dejar hasta aquí por este momento para que comencemos, continuemos nuestra conversación y abramos un poco entonces la fase de preguntas y respuestas. Muchas gracias. A ti, Orlando, gracias por esta introducción que efectivamente pones la mesa, colocas los temas de una manera pues magistral, has abierto muchísimo el panorama y esto resulta interesante. Concluías hablando de la no negociación a partir de la no negociación de la justicia ni de los casos que conoce la Corte a partir de este último llamado. Precisamente hoy circula, a partir de esta mañana comenzó a circular un acuerdo aprobado por CICIBEN donde dejamos clara esa misma posición, de rechazamos cualquier intento de negociar que pueda tenerse. Por supuesto, la justicia internacional no se va a negociar y ni las víctimas puedan esperar eso, ni es justo, y absolutamente, digamos, alocado. Por supuesto, sabemos las intenciones del régimen de ir desviando todo y llevándolo hacia su propio terreno. Si ahora hay tiempo un poco más adelante, pues veríamos ese comunicado para tenerlo perfectamente claro. Está el chat abierto para las preguntas que quieran formular y ¿cómo se llama? Los comentarios que quieran hacer. Pusiste un poco nervioso, Orlando, nuestro presidente William Cárdenas Rubio, cuando dijiste que ibas a quitarme la presidencia. William Cárdenas, que es el presidente de CICIBEN, puede haber pensado que yo le di un golpe de Estado anoche como vicepresidente y que amanecí como presidente. Pero lo que sí te puedo decir es que en Ben América, cuando te desocupes de tus tareas importantes que estás realizando, te esperamos y la presidencia de Ben América es tuya. Estoy seguro que la Asamblea lo aprobará con muchísimo gusto. De modo que bienvenido a tu casa y en CICIBEN, por supuesto, igualmente queremos que nos acompañen. No me atrevo a ofrecerte la presidencia, pero la vicepresidencia sí. Dormí muy mal anoche, Santiago. Que el torbellino ponga sus bardas en remojo. Dormí sí. Muy mal. Yo sabía que algo se estaba cocinando. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Bueno, abierto pues el derecho de palabra para quien quiera intervenir a esta altura. Adolfo, por favor, abre tu micrófono. ¿Cuándo va al aire el programa que grabaste, Adolfo? Eso se lo preguntas a Orlando, pero creo que no este domingo, sino el de arriba. El próximo domingo, ok, chéverísimo. Pero Orlando y yo mantenemos un contacto continuo sobre estos temas, y en el programa de ayer y en todas las conversaciones y en todas las intervenciones que yo hago en la prensa, etcétera, insisto mucho en algo que él dijo, que es la generación de expectativas. Muchas personas, algunos conocedores y otros más bien freelancers, generan expectativas con respecto a los posibles pasos de la Corte o los plazos en que la Corte vaya a emitir algún pronunciamiento.
Tenemos el caso de, por ejemplo, de una muy activa dama que conoce de este tema y que habla de centenares o miles de denuncias. Una cosa es meter una carta en la corte y otra cosa, como lo expresó Orlando, poner una denuncia que tenga un mínimo de los requisitos de sustentabilidad que se requieren. La idea es meterle a la gente en la cabeza, cosa que es difícil por las grandes necesidades que vive el país, de que la Corte Penal Internacional es un tribunal de derecho y no es un foro de discusión política, etcétera, aun cuando en oportunidades, como lo vemos en el caso Venezuela 2, se utilice para eso. De manera que yo creo que en la medida en que este foro, este conversatorio, pueda sembrar esa inquietud o esa idea, haríamos un bien. Eso es todo por el momento. Gracias por tu comentario, Adolfo. No sé si Orlando quiere añadir algo, hacer algún comentario al respecto. No, suscribir lo que dice el profesor Salgueiro. Si yo debato con él o si empiezo a contradecirle, él se me molesta mucho. Así que estoy totalmente de acuerdo con él. Vale, gracias. Su excelencia, el embajador Juan José Monzán califica de buena, muy clara la exposición, concreta e ilustrativa. Gonzalo igualmente felicita por aclarar tan importantes detalles y pregunta, ¿qué opina usted? Se refiere a Orlando Viera. ¿Qué opina usted de la llamada justicia transicional? Su uso ha generado jurisprudencia aplicable. Oye, ese es un temazo, ¿no? Eso es una pregunta muy pertinente porque también ha sido de alguna manera sometida a lo que yo llamo a los tuiteros confusionales, ¿no? La justicia transicional no versa sobre crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad tiene que quedar claro, no solamente son imprescriptibles, sino que no pueden ser objeto de amnistía. Y algunos han pretendido decir que a través de este mecanismo se podría buscar herramientas para condonar, para perdonar, para de alguna manera redimir crímenes de lesa humanidad. La justicia transicional, que no es nada nuevo, es simplemente un mecanismo que sí genera situaciones de amnistía en aquellos casos tolerables para procurar la transición política. Y es una herramienta, vamos a llamarla fundamental, para tratar de favorecer, por ejemplo, lo que sucedió en su momento en el Club Naval, en la transición política de Uruguay y en otras tantas que se han hecho en Latinoamérica y en el mundo. Entonces es muy pertinente aclararlo porque algunos han dicho que, bueno, que es a través de este mecanismo como la oposición va a sentarse también con el régimen para buscarle de alguna manera salvoconducto, amparos a los que hayan cometido estos crímenes de lesa humanidad. De tal manera que la pregunta es muy pertinente y lo que quiero hacer sencillamente es aclarar puntualmente esa disyuntiva. Gracias, Orlando. Clarísima tu exposición. Vamos, antes de ceder la palabra a Walter Marc, a hacer un breve comentario. Estamos celebrando 20 años, 2 décadas, septiembre de 2001, de la aprobación de la Carta Interamericana en Lima, en una conferencia extraordinaria de la OEA, por cierto, por aclamación unánime. Y a 20 años de la aprobación de la Carta Interamericana, valdría la pena ahora reflexionar pensando en la justicia y en tantos otros aspectos en donde la democracia pareciera haber estado retrocediendo en aspectos muy concretos. Tengo a la mano la carta, dice su artículo 1, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Pero el artículo 2 en su segunda parte dice una parte interesante que nos compete como sociedad civil. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía
en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. De modo pues que creo que nos toca desde este rol como sociedad civil de intensificar y de replantear ahora la democracia en el continente. Y creo que no hay país que se esté excusando de eso, porque se esté salvando de esa situación. El problema compete a todos, incluso a los Estados Unidos, que tiene que revisarse y tiene que cuidar su democracia y profundizarla. Walter. Bueno, un gran saludo para Orlando, para nuestro presentador y presidente William Cárdenas, para Asiano como orador y para todos los que están participando en este ciclo de foro. Indudablemente que Orlando pues, ha hecho una excelente posición en un tema que a nuestro juicio tiene dos partes. Uno es la solicitud expresa que realizaron los tres jefes de Estado para que se investigara delitos o crímenes de competencia de la Corte que pareciera haberse cometido en Venezuela en parte del régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, ellos consignan como prueba el informe de la Secretaría General de la OEA realizado por tres expertos en la que concluyen que hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ese elemento es bien importante porque la fiscal, y ahora Karim Khan tiene que responderle expresamente a los seis jefes de Estado de una solicitud que ellos realizan y que la fiscal anterior cometió el error de acumularla. En vez de haber abierto una incidencia paralela, como se hizo con la petición del gobierno de Venezuela con respecto a pretender acusar a los Estados Unidos de crímenes de lesa humanidad en el país. Y en ese sentido se abrió el expediente de Venezuela. Perdón, el expediente de Venezuela 2. En el caso de la solicitud de los seis jefes de Estado, ella simplemente acumula junto con nosotras denuncias. Entonces, de acuerdo, y mi pregunta es muy concreta para Orlando, los seis países han estado a la altura de la exigencia de hacerle seguimiento a la petición que ellos hicieron, o simplemente se limitaron a una petición. Nunca le hicieron seguimiento porque, de acuerdo a la información que yo tengo, jamás introdujeron un nuevo escrito, ni ninguno de los embajadores de esos seis estados partes han tenido la diligencia que se han tenido los representantes diplomáticos del gobierno venezolano. Es necesario, a juicio de Orlando Viera, que ante la llegada de un nuevo fiscal, los estados partes, realmente los cuatro restantes, porque se retiró Argentina y Perú, esos cuatro estados restantes expresamente deben pedirle el abocamiento y la decisión al nuevo fiscal de la petición hecha el 27 de septiembre del 2018, que por cierto en ese mismo año, el 8 de febrero del 2018, se abrió el examen preliminar junto con Filipinas, y en el día de ayer la sala preliminar acordó investigar los crímenes cometidos en el marco de la represión contra el narcotráfico en Filipinas. Si hay justicia en La Haya, si hay el principio de equidad, el mismo día que se abrió la averiguación sobre Filipinas y Venezuela, que es el 8 de febrero, por lógico, deberían de abrir ya la investigación sobre el caso de Venezuela, o está pronto a que se abra si se aplica la justicia y se aplica el sentido común y la equidad. En concreto es, ¿qué deben de hacer los estados partes que suscribieron la solicitud de investigación contra Maduro en septiembre del 2018 en base a un informe de la Secretaría General de la OEA para impulsar procesalmente esta petición que yo hice? Gracias. Orlando, le complemento la pregunta de Walter.
que él pregunta qué deben hacer los estados partes, diría, ¿qué debe hacer el gobierno interino de Venezuela para mover esta situación? Tu micrófono, Orlando. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más humilde, quiero decir, en esta respuesta, porque creo que amerita una buena reflexión de cara a la pregunta de Walter, que todo el mundo se la pregunta, yo mismo siempre me la he hecho, ¿no? Y digo humilde porque como ustedes escucharon en mi currículum, tengo 30 y tantos años siendo abogado, de los cuales me he dedicado básicamente a la parte internacional, corporativa, propiedad intelectual. Es recién, hace de pronto menos de 10 años, estando en Canadá, que me tuve que convertir también en un activista de derechos humanos. Conozco a Irving Kotler y me comienzo a involucrar con lo que es todo este tema, que es sumamente técnico, aunque no lo parezca, y lamentablemente técnico a veces, ¿no? ¿Qué le quiero decir con esta introducción? Cuando yo estuve con Walter, les comento una anécdota, en la Embajada de Canadá en La Haya, en mayo del 2019, y Walter hizo una exposición, por cierto, como es él, metodológicamente sustentada, argumentada, con lo que fue su denuncia frente a la Corte Penal Internacional por los desplazados, el desplazamiento forzoso que en Maduro por el cierre de fronteras expone durante casi 45 minutos lo que él considera una dilación de justicia. De Canadá en La Haya, prácticamente sin palabras, pero ¿qué es lo que le impresionaba a ella? Por un lado, la, la fortaleza, no la valentía, quiero decir, la determinación de hacer esa denuncia, pero por otro lado, ella no entendía cómo se podía denunciar a una fiscal que había sido elegida por todos los estados partes y cuestionarla, porque en diplomacia eso no iba a tener asidero porque era una contradicción. Repito, quiero compartir esta anécdota para que veamos la importancia de tener una unidad operativa en lo jurídico, estratégico, político y diplomático. ¿Qué sucedió cuando fuimos a reunirnos en ese episodio? Porque no solamente nos reunimos con la embajadora de Canadá en La Haya, lo hicimos con también el embajador de Colombia y el embajador de Ecuador. Yo llegué de retorno a Canadá y me fui a reunir con GAC, Global Affairs Canada, y le pedí un impulso procesal. Lo que es un criterio muy localista, muy de los abogados que hemos sido abogados litigantes en Venezuela. Y Canadá me respondió, y esto lo digo nuevamente con transparencia, lo sentimos, embajador, pero eso se consideraría intromisión por parte de Canadá al proceso que se lleva ante la Haya, lo cual procuró de mi parte no un guau, porque ya nosotros somos de sangre latina, no de sangre canadiense, sino una gran indignación. Una gran indignación, y debo reconocer de pronto, me diría Bitoco, muy apasionada. Digo, cálmate a veces, Bitoco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no entendía cómo eso es una intromisión. Y digo, yo le respondí al consultor jurídico, pues dígale eso a las víctimas. Dígale a las víctimas de tortura, dígale a las víctimas de asesinato, de ajusticiamiento, que pedir un simple procesal, un estatus de lo que es la remisión, es algo considerado como intromisión de justicia. Pero fíjense ustedes que poco a poco, por eso es que es bueno analizar las cosas de cara a los acontecimientos,
El resto de los países que hicieron la remisión mantuvieron la misma actitud. Cuando se consultó con Paraguay, con Perú, con Colombia, que lo hice con los embajadores aquí en Canadá, las cancillerías respondieron que ya en mano federal mantenernos usar. Digo contando, es lo que dice Walter, porque el tema no termina allí, esto es político también. Les decía que esto es procesal, esto es técnico, esto es diplomático y esto es político. Un evento oficial de una cancillería colombiana pidiéndolo ante la Haya, pero sí se convierte en una narrativa política que es en defensa de los derechos de justicia en la Haya en contra de Maduro y su cadena de mando. Y está en España en este momento y sigue asumiendo esa misma narrativa, que es el único jefe de Estado que la ha asumido de los estados referentes. Entonces, respondiendo a la reflexión, podríamos decir, como lo clamaba Confucio, el justo medio de las cosas es que todo tiene un leverage. Los diplomáticos podemos tratar de impulsar los procesos y pedirlo, mínimamente hay que pedirlo, pero en diplomacia no vamos a encontrar una respuesta favorable a que los países que han hecho un referral, digamos, se involucren más de haber hecho la revisión la cual en su momento no necesariamente vino acompañada de una actividad probatoria, vino acompañado sí de una denuncia crítica. En el caso de la denuncia colombiana, por cierto, era en línea la que hizo Walter sobre los desplazados forzosos de la frontera y el cierre de frontera. En términos políticos, el interinato ha asumido, sobre todo en el último año, debo reconocer no tanto al principio, una narrativa de impulsar este proceso, una narrativa de pedir que haya justicia en La Haya, y hay un equipo que trabaja continuamente en tratar de litigar en la Corte. Se elaboró un escrito de complementariedad, de reforzamiento de la complementariedad negativa ante la Corte, a mi gusto, que tiene ciertas debilidades, ha debido contar de pronto con más entrevistas, pero ese esfuerzo se ha venido haciendo y también la narrativa nuestra ha sido en línea a ello. Por eso es importante lo que decía Salgueiro. Una cosa es generar expectativas sobre la base de decir que hay cientos de denuncias que ya habrían habían tenido que contar con el derecho de haber sido respondidas. Hay unas referral que han sido sometidos a consideración de la Corte. Otro tema es ver la vida procesal, procedimental de una Corte joven. Entonces, en concreto, los de remisión han contado con mucha fortaleza es Duque, y el gobierno interino también lo ha hecho. En lo estratégico, tiene que seguir diciendo, le pido de una, bueno, ahí está Sisiben, como representando a lo que es más fuerte aquí, que es la sociedad civil y a las víctimas, llevar y mantener la vigilancia profesional y humanista en estos temas. Y en lo estrictamente jurídico, sin duda alguna, no con rutina de expertos en esto. Ahí está Lorena Betancourt, ahí está Bitoco, ahí está Carlos Gutiérrez, ahí está el propio William Cárdenas, ahí está Salgueiro, ahí está todo un equipo de gente que desinteresó para entender de crímenes de lesa humanidad, como la nena alcanzó a decir un día, Orlando, no sé, de lesa humanidad. Bueno, de ahí en adelante hay todo. Y político y diplomático que se sobremontan.
Yo supongo que quien ejerce un derecho y una obligación como es la de denunciar, tiene después el mismo derecho de exigir que el caso vaya adelantando y que no se quede. Por esta explicación. ¿Qué Cristina de pregunta? víctimas, sí, los países se abstienen, fíjate, qué bueno que lo pones así. Las víctimas tienen derecho, los países se abstienen porque ya cumplieron con lo que podían hacer, que era el referéndum. Exacto, es cumplir con la formalidad y ya bastante lo que hicieron y se les agradece. Nos toca quizás a nosotros, como tú decías, intensificar y el próximo jueves en nuestro foro de cierre sobre conclusiones y acciones, es probable que tengamos que apuntar hacia allá, hacia trabajar con las víctimas y generar desde allí una acción envolvente sobre la Corte Penal Internacional de justa, apropiada y equilibrada, iba a decir presión, en todo caso, fijación de posición que les haga entender la urgencia de actuar. Miguel pregunta, Orlando, dice primero, si la mesa de negociación llegara al acuerdo para realizar elecciones y aceptar una suerte de amnistía que en contrapartida detenga cualquier acción judicial local o internacional, pregunta, ¿es posible afectar el proceso que adelanta la Corte Internacional, detenerlo, posponerlo? Ya algo dijiste sobre esto, pero formula de nuevo la pregunta. Sí, pero es muy válida la pregunta de Miguel, eh, que la paso a responder brevemente la siguiente. Tanto nos hemos tardado para conseguir un cambio de fase, de finalizar el examen preliminar y pasar a una investigación, aún habiendo mañana una posesión, aún pasado mañana dándose una elección en Venezuela, el proceso de reestructuración realmente de la justicia, lo que se ha llamado la reinstitucionalización de la justicia en Venezuela, sin duda alguna no sería un proceso que impida que el avance que ya se ha logrado ante la Corte Penal Internacional decida ir a una fase de investigación y darle continuidad. Creo que tienen un micrófono encendido. Sí, perdón. Okay. No, Ya está corregido. Ya pagaron. ¿Qué quiero decir con esto? Las cosas no suceden a veces tan matemáticamente, obviamente en asuntos jurídicos y políticos o diplomáticos, decíamos, como uno las piensa. Las cosas no son binarias ni tautológicas. Yo lo que pienso es que lo que está acumulado en este momento en la Corte Penal Internacional en términos probatorios, en términos de lo que se ha hecho público, en términos de lo que precisamente ha dicho la sala, cuestiones previas y el propio despacho fiscal, aquí, sin generar mayores expectativas, pareciera que hay suficiente pruebas para ir a una fase de investigación, que si debo también comentar, una fase de investigación también puede durar años. Que durante esos años de una investigación, vamos a tratar de ser aquí un poco pitonizos, se genere ojalá en Venezuela un proceso restaurador y vayamos a una transición política y comencemos un proceso de reinstitucionalización de la justicia. Bueno, en esos momentos, la independencia de la Corte, pero también su deber de colaborar con lo que esté sucediendo en Venezuela, bueno, veremos si en Venezuela se comienzan a producir condenas y lo que se llama actos de administración eficaz de la justicia. Pero a mí me luce que por lo pronto, a la pregunta de Miguel, es indetenible lo que está sucediendo en la Corte y como no sabemos siquiera cuándo va a llegar la luz de restauración en el país, lo que sí tenemos es la luz de la justicia penal internacional que luce, si no inminente, luce bastante sustanciada. Orlando, a ver si entendí de tu exposición. Si va a llegar y llegará, lo espero, lo más pronto posible, la democracia a Venezuela y la reinstitucionalización y a marchar el proceso, el sistema judicial venezolano. Eso paralizaría, supongamos que ya se abra, y cosa que también espero ocurra pronto, se abra la investigación. ¿Eso paralizaría o la Corte debe seguir el proceso ya abierto? No, la Corte debe seguir. Es que acaba de suceder ya también creo que fue el caso de Al-Bashir. Fíjate que entraron en una transición política y lo están entregando. Lo que normalmente ocurre, por eso te digo que en la práctica lo que ocurre en este caso es que decíamos de la justicia transicional.
reestructurar todo un proceso de justicia no va a detener para nada lo que ya ha adelantado la Corte Penal Internacional, y por el contrario, ahí lo que está planteado es que la Corte Penal Internacional, si tiene elementos suficientes irremisiblemente, aún existiendo colaboración, ahí va a existir colaboración, puede existir lo que se llama una complementariedad positiva, pero estaríamos en un caso donde la colaboración es para generarle ya a la Corte todos los incidentes o reforzamientos necesarios que permitan concluir que ciertamente se cometieron crímenes de lesa humanidad que en su momento no fueron debidamente atendidos por el Estado venezolano. Entonces, mi respuesta es que no. Mi respuesta es que la Corte Penal Internacional va encaminada hacia hacer justicia en el caso venezolano, aún habiendo mañana o más allá un proceso de transición política en el país. Ok, gracias, Orlando. Víctor Rodríguez, adelante, Víctor. Muchas gracias. Bueno, primero, Orlando, te felicito como siempre, claro, preciso, contundente y acertado en el análisis. Yo comparto todo lo que dices, muy, muy interesante. Eso lo hemos venido conversando acá en CICIBEN todos estos días. Una cuestión importante, la negociación política, perdón, que se pueda llevar a cabo ahora en México sobre la reforma judicial no tiene absolutamente nada que ver, no debería tener absolutamente nada que ver con el proceso ante la Corte. Son dos cuestiones absolutamente independientes. Una reforma judicial en Venezuela necesaria se haría en base, como lo decimos hoy en CICIBEN, en base al ejercicio de la soberanía popular, como debe ser, como debe establecerse, como tiene que ser, pero no tiene nada que ver con el examen preliminar. Eso debe continuar, esa investigación se va a iniciar en algún momento y van a seguir. Se van a abrir los casos, como es lo que se plantea normalmente cuando se inicia la investigación, los casos con nombre y apellido, que ya los tienen, por cierto, en todos sus informes y todo lo que se ha establecido y se ha documentado en la Corte. Con respecto a la justicia transicional, yo creo que, correcto, no, a veces confundimos la justicia transicional con el proceso judicial, pero eso va mucho más allá. La justicia transicional es un concepto mucho más amplio que abarca las cuestiones judiciales, penales, pero también abarca otras reformas políticas, reformas judiciales, reformas institucionales, reformas legales. Es decir, toda la justicia transicional muchas veces ellos la toman de manera para confundir como siempre o dilatar, introducir elementos en la negociación para confundir, pero en realidad la justicia transicional lleva ese tema, por supuesto, de la justicia penal, y en este caso la justicia penal, como bien señalaste hace un ratico que te dijo la nena, crímenes y delitos, bueno, los delitos serán vistos por los tribunales nacionales y los grandes crímenes por la Corte Penal Internacional, a menos que en ese momento los tribunales nacionales decidan juzgar a los responsables, que sabemos quiénes son, del presidente para abajo de la cadena de mando, si no sé, ¿por qué no? Aplicar la justicia, la complementariedad positiva en el momento en que tenga que hacerse, juzgándolo, no tiene nada, pero el momento es absolutamente seguro, es indeclinable, es interrogable, no es negociable. Yo creo que esos son los puntos más importantes. Podemos renegociar en México la reforma judicial es necesaria. ¿Cuál reforma judicial? Yo no sé cómo sería, ni los temas que se están tratando o que están incluidos en ese proceso, pero en todo caso es un proceso que no debería tener absolutamente nada que ver. Ellos tratan de vender la idea, por supuesto, en sus declaraciones, Rodríguez y el otro, de que para confundir, para desanimar, que sí, que están trabajando este tema y eso va a afectar. Y no tiene nada de raro que dentro de 3 o 4 días o dentro de 15 días, una vez llegado a un acuerdo sobre eso, va a La Haya, este señor Tarek William, y le diga, mire, aquí le traigo yo esto, cómo es posible que tienen que detener esta investigación, porque nosotros estamos avanzando. Eso lo hagan, muy probable que lo hagan, pero no puede tener ningún efecto y la fiscalía no es una fiscalía cualquiera. Yo no creo que tienen capacidad suficiente y voluntad política y jurídica suficiente para no detener el proceso por otra trampa como esta que pudieron plantear ellos en algún momento. Creo que eso es pero te felicito de verdad, bueno, como siempre, claro. Gracias, Orlando. Gracias a ti, Vitoco, por tu comentario. Miguel, después que escuchaba a Orlando, decía, dicho así, una vez escuchado el comentario de Orlando, entonces este punto no es negociable, como lo acaba de ratificar Víctor. Yo le pediría a Wilfredo nos coloque para que podamos compartir el documento que hoy aprueba, que hoy puede circular CICIBEN. Y mientras lo coloca, déjeme decirle que siempre nos ha acompañado desde el primer foro y hoy está también con nosotros,
es el presidente de la Asociación de Pensionados Jubilados de Venezuela en la Comunidad Valenciana de España y está de cumpleaños, de modo pues que lo felicitamos en esta reunión. Felicitaciones, Oscar. Rechazamos cualquier intento de paralización de la investigación penal internacional de los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro y su régimen de facto. Dice que si bien en virtud de las negociaciones que adelanta México, el gobierno de facto de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, y ante el anuncio que se pretende impulsar próximamente una reforma del sistema judicial venezolano, considerando que la Constitución es el fundamento del ordenamiento jurídico, al cual están sujetos todos los órganos que ejercen el poder público, por lo que cualquier reforma judicial que se pretenda adelantar en Venezuela debe efectuar un poder legislativo independiente y autónomo, producto de elecciones libres y transparentes, lo que significa que cualquier reforma judicial depende directamente de la soberanía popular, considerando que en la Corte Penal Internacional, de la cual Venezuela es parte, Estado parte, cursan centenares de denuncias por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y miembros de su régimen dictatorial, y considerando por último que el problema fundamental de Venezuela es de carácter político y que bajo el modelo del socialismo del siglo XXI se ha deformado la recta administración de justicia, se han politizado los tribunales de la República, incluido el TCJ, controlando partidistamente todos los órganos públicos. Ante la grave situación descrita, CICIBEN acuerda rechazar de forma contundente cualquier reforma judicial al margen de la soberanía popular. Exhortar a los miembros de la comunidad nacional e internacional a no utilizar temas de distracción ajenos a la grave crisis compleja que afecta a todos los venezolanos. La institucionalización del Estado de Derecho y la recta administración de justicia pasan por respetar la soberanía popular y elegir una Asamblea Nacional que a su vez designe el Tribunal Supremo de Justicia y los demás órganos de administración de justicia. Por último, rechazar cualquier intento de paralización de la investigación que la Corte Penal Internacional debe decidir en un plazo razonable sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pues se debe respetar el derecho de las víctimas a una justicia oportuna y a las reparaciones e indemnizaciones por los daños causados en las últimas décadas en Venezuela. Los derechos de las víctimas son innegociables y esos crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. De modo pues que, gracias, Wilfredo, este es el documento que hoy hemos puesto a circular y que fija claramente nuestra posición. Me alegra que coincidamos con el embajador Orlando Viera Blanco y que todos hemos coincidido en esta reflexión en el día de hoy. Sigue abierto el derecho de palabra. Tienes una pregunta que está allí de Gonzalo Aguerreberre, Paciano. Ajá. Sí, ya le iba a hacer, perdón, gracias que me recordaste. En lo político y en lo diplomático, la República Checa ha llevado un liderazgo sobre los derechos humanos bajo el liderazgo de Václav Havel, ya muerto. El Instituto Kasla es soportado por ese gobierno y su directora ejecutiva es Tamara Sujo. El problema es que la línea que soporta Tamara Sujo ante la CPI se limita al informe de la fiscal anterior, a la licenciada Bensouda. ¿Qué opina usted sobre esta posición limitada ante la CPI del Instituto Kasla? Bueno, a ver si he aprendido algunas lecciones de diplomacia de Víctor Rodríguez Cedeño, ¿no? Mira, a mí me duele mucho, y lo digo con pasión capricorniana, las actitudes que algunos compatriotas asumimos de cara a situaciones tan delicadas como vigilar, representar o asumir una narrativa relacionada a víctimas de crímenes tan horrendos como crímenes de tortura, que se dice fácil, pero precisamente esta señora se ha dado la tarea, y en esto de pronto es un mérito, aunque para mi gusto un poco morboso, de entablar toda una narrativa, todo un detalle descriptivo de en qué ha consistido esas torturas. Ahora, pero en respeto a esas víctimas, precisamente, nosotros tenemos que tener mucha consideración, y volvemos a la palabra que decía Salgueiro, a no generar falsas expectativas, amén del horror de lo que esto significa. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me duele mucho como venezolano ver, porque es parte también de nuestra cultura antillana, reactiva,
de pronto irreverente, como decía Herrera Luque, una irreverencia mal administrada, ver cómo altos voceros y actores diplomáticos se han dedicado a tener una línea de confusión, a decir que esta mesa de negociación está afectando de forma torpe la justicia penal internacional. Y lo que me duele es que lo afirman sabiendo que eso no es así. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta que por qué no avanzamos o de pronto hemos sido derrotados o hemos logrado la unidad que en esto ayer escribía el padre Ugalde, la esperanza creíble, ¿por qué no se termina de construir la esperanza creíble? Es porque precisamente actores de mucha credibilidad confunden y dividen a la opinión pública, y ahí tienen las expresiones y las declaraciones de Elliot Abrams ayer o en estos días. Estábamos todos unidos hasta que un señor se le ocurrió fragmentar todos los esfuerzos de unidad. La unidad no solamente se quiebra en lo político, la unidad en la opinión pública la han venido quebrando actores, por un lado, generando confusión y generando falsedades, y por otro lado, generando expectativas que no son reales, al punto hasta de apartarse y renunciar del gobierno interino como embajadora en la República Checa, por considerar que el gobierno interino, lo cual no es verdad, no iba en línea a lo que esperaba esta persona, que se ha convertido ciertamente, quizás es más su interés, en una vedette de los derechos humanos, pero bajo una cantidad de aseveraciones y de expectativas que no son reales. Esa es la verdad. Y esa es la verdad. Yo trato de, obviamente, y tengo que hacerlo, de no entrar en esa diatriba. Tengo rato que no la hice, pero en su momento lo denuncié. Cuando venía de Suiza, de Estrasburgo, perdón, del premio Sájarov, en ese momento públicamente dije: aquí en la Corte Penal Internacional nadie diga que tiene cientos de denuncias, porque en ese momento realmente acreditadas, realmente sustentadas, probatoriamente fundamentadas y además acompañadas de abogados acreditados en la Corte para ejercer, había una. La que tenía William u otros tantos, que obviamente también tienen un carácter de denuncia, desde el punto de vista de los componentes que le he dicho, no es que eso sea una deficiencia. Lo que quiero decir es que cuando se habla del artículo 13, 14 y 15 del Estatuto de Roma y de una acreditación que de pronto merezca una sustentabilidad probatoria, que uno pueda crear una expectativa, es todo lo que estoy diciendo. Entonces, en esos términos debe contar con estos componentes. No estoy, digamos, de alguna manera pretendiendo desconocer o pretendiendo quitarle mérito a otras múltiples que puedan haber en la Corte. Entonces, con toda humildad, les repito, aprende uno, y lo he aprendido en Canadá y mucho de la mano con Irving Kotler. He visto cómo se teje en el despacho de Kotler, por ejemplo, para compartirle experiencias, cómo en esa cirugía se entreteje todo un mecanismo probatorio, cómo se tienen que hacer las entrevistas, cuál es el método de las entrevistas, en términos de cronología, en términos geodésicos, en términos de ubicación, en términos de locación, en pleno de probar hasta que el instituto que se llama SEBIN es SEBIN y por qué lo es y mediante qué decreto lo es. Quien declara dónde está, cómo es verdad y cierto que es familiar, pariente o víctima. Traducir después lo que dicen. Eso lleva mucho tiempo, eso es muy costoso. Y esa actividad probatoria, esa metodología, esa rigurosidad, es la que exige estas cortes para poder realmente ir a una investigación, a un enjuiciamiento de algo tan grave como un crimen de lesa humanidad. Que esto favorece a los verdugos, sí. Que esto favorece de alguna manera procesos o percepciones dilatorias, sí. Como en efecto lo advirtió la Sala de Cuestiones Previas, quien dijo: no me dilaten más el proceso con esta medida de control judicial, que además regañan al fiscal venezolano, que no es fiscal, al señor Sapi, le dicen: usted
ha dilatado el proceso pidiendo una medida de control judicial que es extemporánea por prematura, porque aquí ni siquiera estamos en fase de investigación. ¿Cómo me va a pedir usted una medida de control judicial cuando ni siquiera estamos en la fase pertinente de investigación? Todos estos elementos, lo que quiero hacer elocuencia es que de alguna manera nos llevan a otra dimensión muy diferente a la que la gente a veces piensa, los venezolanos pensamos, que es el manejo procesal en la Corte Penal Internacional, que es litigar en esta instancia, que es muy diferente. Es muy diferente a litigar en un juicio penal interno o local en cualquier estado parte. Respondiendo a la pregunta, yo lo que quiero es que realmente seamos todos voceros. Me gusta el remitido de CICIBEN, porque ahí se está denunciando cualquier intento del régimen de paralizar la justicia penal internacional con artificios infantiles. Eso sí se tiene que denunciar, pero no incurrir en decir que ha habido torpeza de parte del señor Gerardo Blay, que hasta se le dijo que podía ir preso por eso. Imagínense. Hasta se le amenazó públicamente, usted puede ir preso por esto. Debemos revisar entonces no solamente la narrativa en este aspecto técnico, sino que tenemos que revisar a veces también nuestra actitud grupal, que en esto ya es harina de otro costal, pero es de pronto muy fragmentaria y es a lo que nos ha llevado que hoy el 80% de los venezolanos rechazan o no creen en lo que son los factores de oposición, y eso en lo diplomático, les comento, tiene una repercusión inmensa porque la invisibilización que viene teniendo Venezuela en la agenda internacional, que es definitiva, en gran parte o en mucho es provocada por esa actitud confusional que actores que tienen mucho prestigio han venido generando en ese ámbito de la opinión pública, que es leída por las naciones, por los jefes de Estado y por las cancillerías. No, gracias, Orlando. Creo que esa reflexión tuya es bien oportuna, bien importante y nos hace ver pues, que el camino no es fácil y en mucho somos nosotros mismos, los venezolanos, los que no hemos aportado y los que estamos con la democracia y estamos con la justicia, no hemos aportado todo lo necesario, ni hemos conciliado, ni hemos querido entender. A veces son los protagonismos los que lamentablemente pues, van poniendo las dificultades y las piedras en el camino. Queda abierto el derecho de palabra. Creo que vamos llegando al final. Bueno, ahí hay una pregunta. La reflexión no era para que todos se quedaran callados, ¿no? Nos dejaste callados, creo que más reflexionando. Miguel dice, la divergencia es natural en estos procesos largos y complejos. Sugiero tener cuidado con demonizar a quienes opinan en contrario, calificándolos de estar desinformados. No olvidemos que nuestros propios representantes políticos son parte del problema en este mal comunicar. Falta de preparación, falta de equipos, intereses inconfesables. Estas preguntas son las que abonan espacio a quienes opinan sin base alguna, ya que cualquier tesis medianamente expuesta tendrá eco en la opinión pública. Felicitaciones a todos por esta reunión, dice Miguel. ¿Algún comentario? No comments. No comen. Ok, perfecto. Entonces, mis queridos amigos, vamos llegando hacia el final. Saludo a Luis Corona, que se conectó desde Nueva York, anda de viaje, nuestro director de estrategia, y aún desde allá pues se ha querido conectar, lo cual nos alegra muchísimo. Vamos a ceder la palabra a nuestro presidente, pero antes a Orlando para cerrar. Quisiéramos escuchar de Orlando pues, las palabras de reflexión final sobre este tema importante que nos ha congregado y luego las palabras de nuestro presidente, con las cuales estaríamos cerrando nuestro encuentro de hoy e invitándolos para el próximo jueves. Bien importante que estemos todos. Yo quiero invitarlos a todos a trabajar un poquito en estos días. ¿Cuáles son las conclusiones que debemos sacar de las reflexiones que hemos escuchado hoy de Orlando y de las de los otros expositores? ¿Cómo se puede traducir esto en políticas, en acciones, en iniciativas de CICIBEN y de otras organizaciones o personalidades para hacer efectiva la justicia internacional? Como que nuestro trabajo el próximo jueves será este. Ahí no hay un ponente formal como tal, vamos a escucharnos todos, vamos a conversar todos en relación a esto y hacer nuestras proposiciones por escrito o verbal. Entonces preparémonos y hagamos una especie de resumen de lo que han sido estos 9 encuentros que queremos que el próximo jueves ya queden perfectamente concretados.
reiterar mi gratitud a Orlando, le cedo la palabra y luego de Orlando a William. Orlando, gracias por haber venido. Mira, ¿cómo no hay compo formal? ¿Y Diego Arias no va a estar ahí? Claro, por supuesto. Pero Él va a estar allí. como dijiste que no hay un ponente formal. Con Diego Arias vamos a cerrar el encuentro. O sea, la idea es precisamente que hagamos un resumen de los protagonistas. Vamos a hacer todo, vamos a dar nuestras ideas, vamos a ver. Ahí está Juan José Monzán, que ha estado en todos los foros con nosotros. ¿Qué nos puede decir Juan José Monzán? Vamos a escucharlo el jueves, que nos dé ideas de cómo podemos hacer. Y lo mismo cada uno de los que hablaba antes de Oscar Silva, que por cierto nos agradecía el recuerdo de su cumpleaños, que ha estado durante los 9 encuentros. ¿Qué nos puede decir? O sea, que cada uno de nosotros podamos decir cosas concretas de acciones a tomar. Bueno, Orlando, te cedemos la palabra ya para... Yo quisiera, sí, yo antes de terminar, voy a comprometer a mi jefe de despacho que está aquí, al ingeniero Álvaro Briceño, quien por cierto por muchos años fue presidente de Amnistía Internacional. Maneja también muy bien estos temas y es quien se encarga en la embajada nuestra en Canadá de ver muchas de las cosas que ustedes han visto en defensa de los derechos humanos, que nos brinde más bien él su reflexión con la óptica canadiense para que ustedes vean a veces el gran gap, la gran distancia que hay entre una óptica nuestra y la óptica de un país que se califica de champion de human rights. Entonces, si ustedes me lo permiten, quisiera por unos breves segundos o minutos que Álvaro, por favor, hiciera una reflexión compartida aquí en el foro. Gracias, Orlando, por supuesto. Álvaro, te escuchamos. Ok, bueno, en principio gracias y es un honor estar acá. Realmente me siento que estoy aprendiendo y que estoy siguiéndolos a todos. Bueno, yo creo que la gran reflexión que tenemos que hacer aquí es que más allá de lo que ha significado hasta el momento el esfuerzo con la CPI, y un poco, Orlando sabe que estoy todo el tiempo en el tema de escenarios, es nosotros prepararnos para lo que todos hemos querido que aparezca. Y es que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aunque casi que es otro tema diferente al de hoy. ¿Qué vamos a hacer nosotros si apareciera ese cambio de fase? Ese cambio de fase debería venir acompañado de una percepción, al menos, de un escenario diferente. ¿Okay? Yo creo que hay que prepararse para eso. Eso puede tener impactos en muchísimas áreas. ¿Okay? Y esperamos que efectivamente tenga impactos en muchísimas áreas. Entonces mi invitación es más como a que, bien, ya ustedes evaluaron la reunión de hoy, pero que pensemos en the day after, ¿ok? ¿Qué pasa después, ok? Y ahí yo sí creo que hay un trabajo absolutamente inédito, ¿ok? Porque Venezuela no es que ha pasado por una investigación en materia de crímenes de lesa humanidad de sus autoridades, la cantidad de cadenas de mando, gente, etcétera. No es que este es el tercer proceso nuestro. No, esto es inédito. Ninguno de ustedes, con todos los años que podamos tener de experiencia, ha pasado por algo así en su país, ¿no? Bueno, creo que es un reto para el que hay que prepararse, ¿ok? Creo que honestamente no estamos preparados, ¿ok? No he visto una sola idea, honestamente, sobre esto. Y sí creo que es un reto además muy bonito. Y un reto de diseño. ¿Qué hacemos? ¿Cómo va a impactar eso sistémicamente al sistema de justicia, al gobierno, a la representación del gobierno, a la legitimidad del gobierno, a la legitimidad, digamos, de la oposición, etcétera, etcétera, etcétera? Es una invitación que les traigo para que la metamos en lo que son las próximas tareas. Y gracias por permitirme intervenir. No, gracias a ti, Álvaro, y te invitamos para el próximo jueves, pues nos gustaría muchísimo escucharte, porque justo vamos a trabajar el tema, vamos a ver qué cosa vamos a hacer. Y yo creo que sería bien importante tenerte con nosotros en ese momento. Orlando, gracias. ¿Algo más para finalizar?
No, yo le cedo la palabra al Torbellino, que ya lo veo inquieto y sé que viene con su esencia de ventisca a responder y a reflexionar. Le doy las gracias a todos por este grato evento y cuenten conmigo el jueves y cuenten conmigo en Canadá. Los que quieran venir a Canadá buscando visa de turista, visa de cualquier cosa que necesiten, no me llamen, por favor, porque está algo complicada la cosa. Adelante, Torbellino. Gracias, Orlando. Antes que William abra su micrófono, déjame decirte, Orlando, que Jorge Espinosa nos escribe en el chat: mucho gusto y un placer oír a Orlando en lo que respecta a la justicia internacional, el proceso para condenar a estos bandidos, asesinos y etcétera, etcétera. Gracias, Jorge. Gracias, Orlando. Gracias a todos por haber venido. Escuchemos entonces a William Cárdenas. Con su palabra daremos por concluido este 9º encuentro, reiterando la invitación para el próximo jueves. Como lo recordaba Adolfo, tendremos a Diego Arria para cerrar ese encuentro del jueves, pero previamente a los protagonistas pues vamos a hacer todo. Queremos escucharnos, queremos oír las proposiciones, las ideas que traemos. Gonzalo Guerrero, esté preparando, trae tus ideas ahí anotaditas. William, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Paciano, muchísimas gracias una vez más por tu... Tú sabes que en el mundo del toro se dice que la que cobra es la mano izquierda, ¿no? Y qué bien toreas con la mano izquierda, Paciano. Muy bien, muy bien. Mira, muchísimas gracias también, por supuesto, a Orlando. Y decirte, Orlando, que hemos encontrado infinidad de coincidencias y que tu discurso, pues por supuesto, nos reafirma, y tu visión, tu sólida visión acerca del devenir del caso Venezuela en la Corte Penal Internacional, no hace otra cosa que reafirmarnos a todos en que estamos en la dirección indicada, ¿no? En la dirección lógica, en este afán, porque las víctimas encuentren una jurisdicción alternativa donde sean investigados esos crímenes que los colocaron en una condición de dolor y de tragedia y de dramatismo. También es coincidente lo que acaba de decir Álvaro con lo que venimos reflexionando, con todo lo que venimos haciendo. Hemos hablado que estos foros eran foros de reflexión, pero que al término de ellos venía la acción. Tenemos que prepararnos para la acción. Y la acción puede llegar en cualquier momento, como efectivamente Álvaro lo señalaba, ¿no? Y la acción tiene que agarrarnos preparados, ¿no? Tenemos que estar capacitados para tener músculo y respuestas lógicas, bien racionales y bien pensadas acerca de un problema que efectivamente es inédito. O sea, esta corte es 20 años tiene la corte, ¿no? Y son muy pocos países los que han estado en estas circunstancias, pero también son muy pocos países los que han sufrido lo que ha sufrido Venezuela. Es que a diferencia, ya en uno de los foros se apuntaba esto, ¿no? Creo que fue Blas Imbroda el que lo apuntaba, ¿no? Y ya nosotros lo habíamos comentado con anterioridad. A veces en la corte se conocen casos que ocurren por conflictos puntuales de 2, 3 meses de duración, de 2 años de duración, de 4 años de duración. Pero es que los venezolanos llevamos viviendo 20 años de crímenes continuados que han tenido una característica singular, que han sido perfectamente encuadrados dentro de los supuestos de hecho que previene el Estatuto de Roma como crímenes ya desde el primer momento. Y por eso fue que nosotros aquí no tuvimos ninguna duda el año 2003 denunciar a Hugo Chávez Frías y a 26 de sus colaboradores en una querella que se presentó en la Audiencia Nacional
como responsables de crímenes de lesa humanidad. O sea, nosotros sabíamos de qué estábamos hablando. Bueno, pues esa extensión le da unas características muy singulares a este caso. Ahorita estamos sujetos a un marco temporal que insinuó la señora Bensouda del año 2007, los estados parte que denuncian del año 2014, pero es que hay crímenes realmente oprobiosos y terribles que ocurrieron en años anteriores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar para tratar de que ese marco temporal se amplíe y para que se amplíe también el marco material, porque la señora Bensouda en diciembre del año pasado había dicho que sí, que se habían cometido 4 tipos, que en Venezuela los crímenes de lesa humanidad que aparentemente se habían cometido, pues estaban circunscritos a 4 tipos penales. Y resulta que no es así, que el marco de criminalidad que ha ocurrido en Venezuela es mucho más amplio, que ha habido crímenes auténticamente sofisticados, elaborados por un grupo, una organización criminal que fue sofisticando la manera de atacar a la población y dañar a la población. Entonces, toda esta visión la tenemos que ir, le tenemos que ir dando forma para cumplir por lo menos con nuestra responsabilidad. En La Haya, ellos ya decía Karim Khan en el discurso de posesión de Karim Khan, que fue un discurso ante la fiscal anterior y ante el presidente de la Corte y ante la presidenta de la Asamblea de Estados Partes, fue clarísimo. Dijo lo que decía hace un momento Orlando, lo de la prueba del pudín. Él dijo, no, estos exámenes preliminares interminables, nosotros tenemos que acabar con esto, de poner a las víctimas la carga de la prueba, que las víctimas tengan que soportar esa carga. No, nosotros tenemos que comernos el pudín. Y para Karim Khan comerse el pudín es ir a juicio, y que sea en juicio en donde se demuestren los hechos y se establezca responsabilidad. Entonces, esto de ir a juicio, bueno, pues implica que el estándar probatorio cambia considerablemente. No es lo mismo el contenido de un informe de la determinación donde se entrevistan personas y esas personas exponen y ellos y de desmontar tus pruebas. Entonces, para eso hay que estar preparado. En cuanto a la masificación, de acuerdo, perfectamente de acuerdo, Orlando. No puede ser que se creen expectativas y se magnifiquen las cosas. Aquí se va por quienes dirigieron esta historia, ¿no?, de criminalidad. Entonces, lo que sí es cierto es que ya en la Corte hay una dinámica y hay una práctica para que tampoco es que cada víctima va a llevar un abogado y el abogado y va a haber, no sé, 100 abogados. No. Ahí hay un procedimiento para cribar eso, para que las víctimas sean representadas, grupos de víctimas puedan ser representadas por un solo abogado, ¿verdad? Y ahora mismo, casualmente, antes de ayer, o sea, el día 14 de septiembre, se acaba de aprobar en la sala de cuestiones preliminares, se acaba de aprobar el que las víctimas efectivamente tienen derecho de participar en el proceso. Y se establecen los mecanismos cómo se va a regir esa participación.
Entonces, lo que viene es importante y yo creo que coincidimos en que, bueno, vamos a estar, caramba, todos de ser posible con un propósito. El propósito es que sea, como dice Walter, que se haga justicia en La Haya, ¿no? Y me recordó Orlando algo que dijo perfectamente, que es que fue lo mismo. Recuerdo el año 2004, habían matado a Maritza Torregrosa Pascual en la Plaza Altamira a tiro, unos motorizados, ellos a Maritza Torregrosa de un tiro, y yo me entrevisté aquí con Moreno Campos y le dije, oiga, mire, señor, es que esto se está repitiendo una y otra vez. Y el patrón es el que es competencia de la Corte. Me dijo, no. Me dijo, no. En Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Se han cometido crímenes de lesa humanidad en Colombia, me dijo. Y le dije, bueno, mire, me dijo en Colombia, porque en Colombia se utilizan niños soldados, en Colombia se ha atacado a la población civil. Le dije, bueno, dígaselo aquí al señor Torregrosa Pascual. Tuve que usar ese mismo argumento. O sea, una víctima quiere justicia y no entiende que tú te eleves en la valoración y en la catalogación que ha resultado equívoca, ¿verdad?, de un tipo penal determinado. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que ha sido extraordinario, nos ha abierto una cantidad de citado el caso de se va a dar en la sala de cuestiones preliminares la ocasión de que casos que habían sido presentados ante la evidencia de hechos nuevos se puedan volver a presentar, ¿verdad? Entonces, todo esto convierte a este intento y a este esfuerzo lo convierte en algo muy importante. Así que yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que hoy hemos aprovechado así un día que nos deja una cantidad, nos enriquece el trabajo que estamos haciendo y que nos veamos de nuevo. Quedas invitado, por supuesto, Orlando y también Álvaro a la semana que viene y a que posteriormente entremos en ese trabajo que hemos llamado de acción. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos el jueves. Bueno, muchísimas gracias, Paciano. A ti, William, estupendo tus palabras como siempre, hermano. Bueno. Gracias, nos vemos el jueves. Álvaro, te esperamos el jueves. Segurísimo. Y un honor, gracias. No, gracias. Hasta luego. Chao, Orlando, gracias de nuevo, Orlando. Gracias por todo. Vale. Gracias por todo. Saludamos a Luis en Nueva York con máscara y todo. Chao, Pedro. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo ha circulado la cosa, José Emilio? ¿Te has enterado? El micrófono, José Emilio. Sí, hasta donde estaba, incluso hubo un comentario institucional del Comité de Internacionalistas y Diplomáticos, donde celebraban la iniciativa y la firmeza nuestra en ese documento. Ah, pues qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a seguirle dando. Ya, de hecho, me reportaron ahorita los de Benamérica que ya habían hecho todo lo que tenían que hacer. Se mandó por miles de correos, se mandó por nuestras redes, se hizo en vivo a los periódicos que suelen sacarnos las cosas y bueno, vamos a ver cómo... Lo que tengan en Twitter es bueno que lo vayan reproduciendo, ¿no? Retuiteando. Sí, efectivamente. Ya
De hecho, el de Benamérica oficialmente ya salió. Vamos a retuitear. Si es retuitearnos todos, uno y otro. Si lo saca la plataforma, se lo retuiteamos. Si lo saca Walter, lo retuiteamos. O sea, retuitear todos para que se siga multiplicando. Así es. Así es. Walter se marchó. No, ahí está Walter calladito. Abre el micrófono. Oye, está cogiendo gotera, Walter. Estoy aquí oyendo. Usted sabe que uno se tiene que reflexionar y oír. Mira. Yo creo que el comunicado y Bitoco sí está todavía. No, Bitoco sí no está. Se fue. Bitoco nos había enviado una observación, pero resulta que estaba recogida en dos partes del comunicado ya, ¿no? Entonces simplemente no era necesario incorporarla, ¿ves? Pero muy bien, yo creo que el comunicado recoge una posición que es bastante precisa, ¿no? En cuanto a que, mira, soberanía popular. Yo creo que logramos reducirlo a lo esencial, Willy. Sí. El proyecto Walter era muy bueno, muy completo, pero de repente pues muy extenso. Entonces, creo que logramos un buen esfuerzo de síntesis y las observaciones de todos fueron bien prudentes. Lo que ha hecho José Emilio, la propuesta tuya, etcétera. Creo que se recogieron todos. Yo no llegué a ver la de Bitoco, de verdad. Me excuso, pero no la miré. No, esa fue hoy, creo, ¿no? Ah, que llegó a posteriori. Sí, llegó post-mortem. Llegó esta mañana, creo. Sí, esta mañana. Post-mortem. Post-mortem. Ya no había más nada. Mira, una cosa, coño, yo la voy a pasar ya el periodista que maneja estas cosas está ahorita de guardia. Entonces,